Imagínese despertarse en mitad de la noche con la sensación de que algo anda mal. El ambiente que te rodea parece normal, pero una inquietud inexplicable se apodera de tu corazón. El miedo invade silenciosamente, sin razón aparente. ¿Alguna vez has sentido esto antes? Como si una fuerza invisible intentara impedirte seguir adelante, robarte la paz y sembrar dudas sobre todo en lo que crees. La verdad es que esto no es solo un sentimiento. Hay una guerra en marcha, pero no es una batalla visible. No se lucha con armas físicas, ni ocurre en los campos de batalla tradicionales. Esta es una guerra espiritual, y te des cuenta o no, estás en medio de ella. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran. Esta batalla no es solo entre fuerzas invisibles en el mundo espiritual. Se refleja en tu vida, en tus pensamientos, en tus emociones, e incluso en circunstancias que parecen repetir patrones de fracaso y opresión. La pregunta que nadie se hace es, si esta guerra es real, ¿por qué tanta gente vive como si no estuvieran luchando? La respuesta es simple y aterradora, porque la mayor arma del enemigo no es el ataque directo, sino la ignorancia. La mayoría de la gente no se da cuenta de que se encuentra en una confrontación diaria. Se enfrentan al miedo, la ansiedad, el desánimo y el fracaso, sin comprender que todo esto puede ser parte de algo más grande. Y cuando un soldado no sabe que está en guerra, se convierte en un blanco fácil. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de darle la vuelta a este juego? Que existe conocimiento capaz de transformar completamente la manera de afrontar los desafíos espirituales. La Biblia no solo advierte sobre esta guerra, sino que también revela la estrategia para ganarla. Existe un arma poderosa, capaz de disipar la oscuridad, romper cadenas y restaurar lo robado. Hoy descubrirás cómo funciona esta batalla, qué fuerzas actúan en tu contra y, lo más importante, cómo posicionarte victoriosamente. Cada verdad que aprendas aquí será como una pieza de un rompecabezas que armará el escenario completo de esta guerra invisible. Prepárate, porque a partir de ahora no volverás a ver el mundo de la misma manera. Si este contenido te abre los ojos a una nueva realidad, entonces eres parte de un grupo selecto que busca la verdad. Pero aquí hay un detalle importante. La mayoría de las personas que ven los videos aún no se han suscrito al canal. Si quieres seguir recibiendo mensajes transformadores como este y ser parte de este movimiento, haz clic en el botón suscribirse y activa las notificaciones. Además, dejar un me gusta es un gesto sencillo, pero fortalece este canal para que esta palabra llegue aún a más personas. Juntos, podemos llevar este conocimiento a quienes lo necesitan, así que no pierdas el tiempo. Regístrate ahora y demuestra que estás comprometido a avanzar espiritualmente. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado comprender qué sucede más allá de lo que los ojos pueden ver. Las grandes civilizaciones ya hablaban de fuerzas invisibles que influyen en el destino de las personas. En Egipto, el Imperio Romano, entre los persas y los babilonios, las creencias sobre seres espirituales dieron forma a las religiones y las prácticas culturales. Pero ninguna fuente describe esta realidad con tanta precisión como la Biblia. La Biblia revela que el mundo no se limita a lo físico. Hay una guerra en el plano espiritual y sus efectos se pueden sentir en el mundo real. Efesios capítulo 6, versículo 12, describe claramente esta lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Esto significa que muchos de los desafíos que enfrentamos no son solo circunstanciales, sino que son parte de una batalla que va más allá de lo que podemos ver. A lo largo de la historia, esta guerra espiritual se ha manifestado de diferentes maneras. Durante la Edad Media, por ejemplo, la persecución de la fe y la manipulación de la palabra de Dios mantuvieron a multitudes en la oscuridad, impidiéndoles conocer la verdad. En el siglo XVI, la Reforma Protestante desafió este dominio al devolver las Escrituras al pueblo, permitiendo a millones de personas acceder a conocimientos que antes habían estado prohibidos. Esto demuestra
que una de las mayores armas del enemigo siempre ha sido impedir que la gente sepa la verdad. Pero esta batalla no es cosa del pasado. Hoy las estrategias han cambiado, pero el conflicto continúa. El aumento de la ansiedad, el miedo y la desesperanza no son solo reflejos de una sociedad acelerada, sino también de una lucha invisible por las mentes y los corazones de las personas. La confusión moral, la relativización de la verdad y la separación de la fe son signos claros de un escenario donde las fuerzas espirituales actúan para distanciar a la humanidad de Dios. El problema es que muchos no se dan cuenta de que están en guerra. Viven sin protegerse, sin prepararse, y por eso son atacados constantemente. Pero quienes comprenden esta realidad son capaces de adoptar una postura. Y la buena noticia es que nadie necesita afrontar esta batalla solo. La Biblia enseña cómo luchar y, lo más importante, cómo ganar. La pregunta ahora no es si esta guerra existe, sino más bien, ¿cómo se prepararán para ella? Imagínese estar en medio de una tormenta sin refugio, expuesto a fuertes vientos y fuertes lluvias. El sentimiento de vulnerabilidad es inevitable. Ahora, piensa en cómo sería estar en ese mismo escenario, pero en un lugar seguro y protegido, sabiendo que nada puede alcanzarte. Esta es la diferencia entre afrontar la vida sin la palabra de Dios y afrontarla con la certeza de que la Escritura es tu defensa y tu arma. La Biblia no es un libro cualquiera. Sus palabras no son solo viejos cuentos o frases motivadoras. La Escritura misma declara que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esto significa que cuando la palabra es declarada, tiene un impacto real tanto en el mundo físico como en el espiritual. Desde el principio, Dios mostró el poder de su palabra. En el primer capítulo del Génesis, la creación del universo ocurrió no mediante esfuerzos físicos, sino por el simple hecho de que Dios dijo, «Hágase la luz», y la luz apareció. Esto revela que cuando Dios habla, algo sucede. Su palabra no es vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviada. Jesús también demostró esta verdad cuando enfrentó a Satanás en el desierto. Después de ayunar durante 40 días, fue tentado de muchas maneras, pero no cedió. En ningún momento discutió con el enemigo. Él simplemente respondió con las Escrituras. Escrito está. Y citó pasajes del Antiguo Testamento. Cada vez que se pronunciaba la palabra, el intento de ataque del enemigo era neutralizado. Esto muestra que el diablo no teme a las religiones, a los rituales ni a las palabras humanas, pero no puede resistir la autoridad de la palabra de Dios. Lo que muchos no se dan cuenta es que este mismo poder está disponible para todos. Cuando alguien declara las Escrituras con fe, está liberando un principio espiritual que tiene el poder de transformar situaciones, romper cadenas y restaurar vidas. Estas no son palabras mágicas, sino verdades divinas que, cuando se proclaman, activan promesas que Dios ya ha determinado. Por lo tanto, saber lo que está escrito y utilizar la palabra correctamente hace toda la diferencia. Muchas personas viven derrotadas porque no saben lo que Dios ya ha declarado sobre ellas. Otros creen, pero no ejercen su autoridad mediante la proclamación de las Escrituras. La Biblia no fue solo para ser leída, sino para ser vivida y utilizada como el arma que realmente es. Si la palabra tiene este poder, la pregunta no es si puede transformar tu vida, sino más bien, ¿estás dispuesto a utilizarla? A lo largo de la historia, el conocimiento siempre ha sido un punto de inflexión entre la libertad y la esclavitud, entre la fuerza y la debilidad. En muchas civilizaciones antiguas, solo la élite tenía acceso a la información más valiosa, mientras que la gente común seguía siendo ignorante. Cuanto menos sabía alguien, más fácil era manipularlo. Este principio todavía se aplica hoy, pero en un nivel aún más profundo, en el campo espiritual. La Biblia está llena de misterios que solo se revelan a quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Jesús habló a menudo en parábolas, y cuando se le preguntó sobre esto, explicó que el conocimiento del reino
no era accesible a todos, sino solo a aquellos que lo buscaban sinceramente. La verdad siempre estuvo frente a la gente, pero muchos no pudieron verla. El enemigo siempre ha trabajado para ocultar estas verdades espirituales. Desde el jardín del Edén, cuando engañó a Eva distorsionando la palabra de Dios, hasta el día de hoy, donde las distracciones, las falsas doctrinas y la falta de comprensión impiden que las personas conozcan su verdadero propósito. La gran estrategia del adversario no es atacar directamente, sino mantener a la gente alejada del conocimiento que podría liberarla. Los relatos bíblicos están llenos de momentos en los que la revelación de un misterio lo cambió todo. José, en Egipto, tuvo acceso a la interpretación de los sueños y al hacerlo, salvó a una nación entera del hambre. Daniel, mientras buscaba entendimiento ante Dios, tuvo visiones que revelaban acontecimientos futuros. El apóstol Pablo escribió que los misterios del reino habían estado ocultos durante generaciones, pero que ahora estaban siendo revelados a los que tenían fe. ¿Qué significa esto para nosotros? Que hay algo que muchos aún no han descubierto. Que hay verdades espirituales que permanecen ocultas para quienes no las buscan profundamente. Pero para aquellos que deseen saber, Dios promete revelar lo que estaba oculto. La pregunta que surge es, si hay algo que puede transformar la forma en que afrontamos la vida, ¿por qué no todo el mundo lo sabe? La respuesta es sencilla, porque mucha gente se contenta con una comprensión superficial de la fe. Leen la Biblia sin profundizar, escuchan mensajes sin aplicarlos y viven sin darse cuenta de lo que realmente tienen entre manos. Pero cuando se revela la verdad, nada sigue igual. El velo que cubre los ojos cae y una nueva realidad se hace visible. La pregunta ahora no es si este conocimiento está disponible, sino más bien, ¿estás listo para recibirlo? Muchos viven como si fueran simples espectadores de los acontecimientos que los rodean, sin darse cuenta de que tienen un papel activo en el mundo espiritual. La Biblia deja claro que quienes creen en Dios no son frágiles ni indefensos, sino que han recibido autoridad para actuar. Sin embargo, esta autoridad debe ser comprendida y ejercida, ya que un arma que no se utiliza es tan ineficaz como no tener ninguna. Desde el principio, Dios le dio al hombre dominio sobre la creación. En el libro del Génesis, Adán y Eva fueron colocados en el jardín para gobernar y administrar todo lo que Dios había hecho. Sin embargo, cuando fueron engañados por la serpiente, perdieron esta posición de autoridad. Era necesario que Jesús viniera al mundo para restaurar lo que se había perdido. Durante su ministerio, Jesús demostró cómo se debe ejercer esta autoridad. Sanó a los enfermos, expulsó demonios e incluso calmó tormentas con solo sus palabras. En varias ocasiones enfatizó que quienes creen en Él pueden hacer obras aún mayores. Esto significa que la autoridad espiritual no era exclusiva de Cristo, sino algo que Él otorgaba a quienes lo seguían. El problema es que muchos cristianos viven como si no tuvieran ese poder. Piden la liberación, pero no declaran la verdad con seguridad. Claman pidiendo ayuda, pero no ejercen el dominio espiritual que ya les ha sido dado. Lucas capítulo 10, versículo 19, dice claramente: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La cuestión no es si el cristiano tiene autoridad, sino si sabe cómo usarla. Así como un soldado necesita aprender a manejar sus armas, cualquiera que quiera ganar batallas espirituales necesita saber cómo hablar y actuar con fe. La palabra de Dios no se puede simplemente leer, es necesario declararla. Cuando un creyente proclama las Escrituras, no está simplemente recitando palabras, sino activando leyes espirituales que afectan la realidad que lo rodea. El enemigo no teme a quienes asisten a las iglesias o simplemente creen en Dios. Teme a aquellos que saben quiénes son en Cristo y usan la palabra con valentía. Si la autoridad ya ha sido otorgada, la pregunta es, ¿está usted dispuesto a ejercerla? Muchas personas viven atrapadas en ciclos de dolor, fracaso y miedo, sin comprender la verdadera causa de estas dificultades. Intentan avanzar en la vida,
pero siempre parece que algo los hace retroceder. Para algunos, es un patrón familiar que se repite durante generaciones. Relaciones rotas, adicciones, problemas financieros que nunca se resuelven. Para otros, son los sentimientos internos los que les impiden encontrar la paz. Ansiedad constante, depresión, pensamientos de derrota. Pero lo que pocos saben es que estos problemas a menudo no son solo naturales, sino espirituales. La Biblia habla claramente de prisiones espirituales, comparando estas situaciones con cadenas que mantienen cautivas a las personas. Jesús declaró en Juan capítulo 8, versículo 32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esto significa que la liberación no llega solo mediante el esfuerzo humano, sino mediante el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos numerosos ejemplos de liberación que ocurrió cuando las personas reconocieron su dependencia de Dios y comenzaron a proclamar sus promesas. Uno de los relatos más poderosos se encuentra en el capítulo 16 de Hechos, cuando Pablo y Silas fueron arrestados injustamente. En lugar de desesperarse, comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios dentro de la prisión. De repente, un terremoto sacudió el lugar. Las puertas de las celdas se abrieron y las cadenas que las sujetaban se rompieron. Esto nos muestra que el poder espiritual no solo trae fuerza interior, sino que también provoca cambios reales en el mundo físico. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas es reconocer que están estancadas. A menudo creen que las dificultades que experimentan son normales o inevitables. Aprenden a vivir con dolor, miedo y opresión, sin darse cuenta de que fueron llamados a vivir en libertad. El enemigo se aprovecha de esto, manteniendo a muchos en la ignorancia sobre su verdadera condición. La buena noticia es que nadie necesita permanecer en esta condición. Cuando se proclama la palabra de Dios, se destruyen las mentiras que mantienen atrapada a la gente. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Estados. La unción romperá el yugo. Esto significa que la presencia de Dios no solo debilita las corrientes espirituales, sino que las destroza por completo, haciendo imposible que se formen nuevamente. Pero ¿cómo se produce esta liberación? La respuesta está en declaración y persistencia. Así como Pablo y Silas no guardaron silencio en prisión, quienes deseen ser libres deben aprender a usar sus voces para proclamar la verdad. Es necesario repetir la palabra con fe, ya que las cadenas no siempre se rompen inmediatamente. Muchas batallas espirituales requieren constancia mientras el enemigo intenta resistir. Otro ejemplo claro está en la historia de Josué y los muros de Jericó. Dios podría haber derribado los muros instantáneamente, pero ordenó a su pueblo que marchara alrededor de la ciudad durante 7 días, hasta que, en el momento oportuno, se levantó un gran clamor y los muros se derrumbaron. Esto nos enseña que la liberación puede requerir paciencia y perseverancia, pero con el tiempo, lo que alguna vez pareció inquebrantable caerá. Además de anunciar la palabra, es fundamental identificar qué áreas necesitan liberación. Esto puede implicar evaluar patrones repetitivos de fracaso, miedos que parecen incontrolables o hábitos destructivos que se han vuelto imposibles de romper. Una vez reconocido el problema, es momento de posicionarse espiritualmente. Muchas personas intentan luchar solas contra sus dificultades, pero la verdadera transformación ocurre cuando ponemos nuestra confianza en Dios y utilizamos las herramientas espirituales que Él nos ha dado. La oración, el ayuno y el compañerismo con otras personas que comparten la misma fe son armas poderosas para fortalecer a quienes buscan la liberación. Pero el punto más importante es este: la palabra debe aplicarse continuamente. Muchas personas experimentan un alivio momentáneo, pero regresan a las mismas dificultades porque no se mantienen firmes en la verdad que han recibido. Jesús advirtió en Mateo capítulo 12 que cuando un espíritu maligno deja a alguien, busca regresar si encuentra el lugar vacío y desprotegido. Esto significa que la liberación no se trata solo de ser liberado, sino de quedando libre.
La única manera de garantizar esta libertad es estar constantemente llenos de la palabra y la presencia de Dios. Esto significa declarar promesas bíblicas sobre tu vida, rechazar pensamientos y sentimientos que contradicen la verdad divina y caminar en obediencia a lo que te han enseñado. La pregunta que queda es, ¿qué te ha estado frenando? Si hay áreas en tu vida que parecen estar bajo la influencia de algo más grande que tú, debes saber que Dios ya ha proporcionado la solución. La clave de esta liberación está en tus manos. ¿Estás listo para usarlo? La verdad ha sido revelada, pero el conocimiento sin acción no genera transformación. Saber que hay una guerra espiritual en marcha y comprender el poder de la palabra de Dios son solo los primeros pasos. La gran pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con ello? Ninguna batalla se gana solo con buenas intenciones. Es necesario posicionarse, tomar decisiones conscientes y actuar con determinación. En el mundo espiritual, permanecer neutral significa, en la práctica, ser vulnerable. Cualquiera que quiera vivir una vida de victoria necesita levantarse y usar las herramientas que Dios ya ha puesto a su disposición. Una de las estrategias más efectivas para fortalecerte en este camino es la comunión. Desde los primeros días de la Iglesia, los cristianos se reunían para compartir enseñanzas, fortalecerse unos a otros y declarar juntos la palabra. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos que los discípulos perseveraron en la doctrina, la comunión y la oración. Esto demuestra que nadie debería luchar solo. El enemigo sabe que un cristiano aislado se convierte en un blanco más fácil. La falta de aliento y apoyo puede debilitar incluso a quienes ya conocen la verdad. Por lo tanto, estar rodeado de personas que comparten la misma fe y propósito es esencial para mantenerse fuerte. Además de la comunión, hay otro factor poderoso, el anuncio. Cuando alguien comparte una verdad espiritual, se vuelve aún más fuerte. Declarar la palabra en voz alta no solo impacta tu propia vida, sino que también puede transformar la vida de los demás. Por eso es necesario difundir este mensaje. Si cada persona que recibe este conocimiento lo comparte al menos con otra persona, imagínate cuántas vidas se pueden alcanzar. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y la mejor manera de fortalecer la fe de alguien es llevándole la verdad que lo hace libre. Si desea ver un cambio real, el primer paso es actuar. No dejes que esta revelación se quede en tu mente. Empiece a aplicar cada enseñanza y anime a otros a hacer lo mismo. La fe no es solo un sentimiento o una creencia pasajera. Es un compromiso, una certeza inquebrantable, algo que hay que cultivar diariamente. Muchas personas comienzan su viaje espiritual con entusiasmo, pero cuando surgen desafíos o las respuestas parecen lentas, terminan desistiendo. Sin embargo, quienes experimentan mayores transformaciones son aquellos que perseveran, incluso cuando no ven resultados inmediatos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que recibieron promesas, pero tuvieron que permanecer firmes hasta que se cumplieran. Uno de los relatos más sorprendentes es el de Abraham. Recibió de Dios la promesa de que tendría un hijo y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, pasaron los años y nada parecía cambiar. Muchos se habrían dado por vencidos, pero Abraham decidió confiar, y en el momento oportuno, la promesa se cumplió. Otro ejemplo poderoso es Elías. En un período de gran sequía, oró por lluvia, pero incluso después de orar, el cielo todavía estaba despejado. En lugar de desanimarse, persistió, enviando a su sirviente una y otra vez a mirar el horizonte. 6 veces el siervo regresó diciendo que no había nada, pero Elías no se dio por vencido. La 7ª vez apareció una pequeña nube y poco después llegó la lluvia en abundancia. Esta historia nos enseña que las respuestas no siempre llegan de inmediato, pero cuando hay perseverancia, la victoria es inevitable. El gran error de muchas personas es esperar que todo cambie instantáneamente. Cuando no perciben transformaciones inmediatas, comienzan a dudar y dejan de declarar la palabra. Pero la verdadera fe
no depende de circunstancias visibles. La Biblia enseña que el justo por la fe vivirá, lo que significa que debemos seguir creyendo y actuando, independientemente de lo que vean los ojos naturales. La persistencia es esencial porque las batallas espirituales a menudo implican resistencia del enemigo. El propio libro de Daniel relata que cuando oró, su respuesta fue enviada el primer día, pero tardó 21 días en llegar porque había oposición en el mundo espiritual. Si Daniel hubiera dejado de orar, tal vez nunca hubiera recibido lo que Dios ya había determinado para él. Esto también se aplica a las luchas diarias que enfrentamos. Muchas personas comienzan a proclamar la palabra y notan pequeños cambios, pero cuando las dificultades continúan, desisten antes de ver la plenitud de la transformación. Sin embargo, el crecimiento espiritual y la victoria solo llegan a quienes se mantienen firmes. La fe activa no significa solo creer, sino actuar según esa creencia. Es como plantar una semilla. Nadie espera que un árbol crezca instantáneamente, pero quien lo riega y lo cuida sabe que, en el momento adecuado, verá los frutos. Este es también el caso en el mundo espiritual. Cada vez que se declara la palabra, algo sucede, aunque aún no sea visible. Muchos se dan por vencidos antes de ver su respuesta, sin darse cuenta de que estaban cerca de la victoria. Imagínese si Josué y el pueblo de Israel hubieran dejado de marchar el sexto día alrededor de Jericó. Los muros no habrían caído. El cumplimiento de la promesa se produjo solo porque persistieron hasta el final. Entonces, ¿qué hacer cuando las respuestas se retrasan? El secreto está en la constancia. Orar una vez y darse por vencido cuando no ves cambios no es suficiente. La palabra debe ser proclamada continuamente y la confianza debe permanecer inquebrantable. Dios es fiel a sus promesas, pero actúa en el momento adecuado. Los que perseveran son los que experimentan milagros. Quienes siguen creyendo, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario, son quienes ven transformarse la realidad. Ahora que todo ha sido revelado, la decisión está ante usted. Saber que existe la guerra espiritual y comprender el poder de la palabra de Dios son solo los primeros pasos. La gran pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que están atrapadas, limitadas por lo que no comprenden. Otros reconocen la batalla, pero permanecen inertes, esperando que suceda algo sin tomar medidas. Pero aquellos que deciden tomar una posición, declarar la verdad y persistir hasta el final, experimentan una transformación real. La Biblia nunca prometió que el viaje sería fácil, pero aseguró que la victoria pertenece a quienes se mantienen firmes. En medio de dificultades, desafíos y momentos de incertidumbre, lo único que puede sostener a alguien es la verdad que viene de Dios. El enemigo puede tratar de sembrar dudas, crear distracciones y sembrar miedo, pero no puede resistir a alguien que comprende su identidad espiritual y sabe cómo usar la autoridad que se le ha dado. Cada enseñanza presentada aquí no fue solo una reflexión, sino un llamado a un cambio de postura. Puedes seguir viviendo como antes, o puedes decidir poner en práctica todo lo aprendido. Puedes optar por permitir que las circunstancias te dominen, o puedes comenzar a declarar la palabra con valentía, sabiendo que tiene el poder de cambiar cualquier situación. Se acabó el tiempo de permanecer pasivos. Las cadenas que alguna vez sujetaron tu mente, tus emociones y tu vida han comenzado a romperse. Lo único que te queda ahora es que tomes tu posición y tomes posesión de lo que ya es tuyo por derecho. Si hay algo que deja claro este mensaje, es que ya no es necesario vivir con miedo, inseguridad o duda. La verdad ha sido revelada y ahora tienes las herramientas que necesitas para ganar. La pregunta final no es si todo esto funciona, porque la palabra de Dios ya ha demostrado su poder a lo largo de los siglos. El caso es, ¿estás listo para usar este poder en tu propia vida? Si este mensaje le habló al corazón, no se detenga aquí. Regístrate ahora para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te ayude a posicionarte espiritualmente. Y si este vídeo tuvo sentido para ti, deja un me gusta. Ayuda mucho a difundirlo a más personas.
Ahora el siguiente paso está ante ti. Hay mucho más por descubrir, así que haz clic en el vídeo que aparece en pantalla y profundiza aún más tus conocimientos. No te lo pierdas. Míralo ahora y continúa este viaje hacia la verdad.